Es que yo lo busqué en el antiguo y me salió este. 162 viene otra vez nuestro Salvador. Oh, si ya fuera hoy. Sí, yo lo sé, yo me sé ese himno, pero a mí me parece que ese no es el 162, pero voy a mirar, puedo estar equivocado. Pero también lo puede buscar por el nombre. Viene otra vez nuestro Salvador. Sí, es el 162, viene otra vez Ah, nuestro Salvador. porque yo tengo los dos himnarios, el antiguo en el teléfono, el antiguo y el nuevo, y lo busqué en el Ok, antiguo. viene otra vez nuestro Salvador. Ah, espérate un momento, ya vamos a empezarlo. Ya la grabadora está grabando. Ya, ya veo. Empezamos. Viene otra vez Viene nuestro nuestro Salvador. Salvador. Oh, si Oh, ya si ya fuera fuera hoy hoy, para para reinar reinar con con poder poder y y amor. amor. Oh, si Si ya ya fuera fuera hoy, su fiel su fiel iglesia iglesia ataviada ataviada está, está, con con vestiduras vestiduras de de esplendor, esplendor, y en y busca en busca del del esposo esposo va. va. Oh, Oh, si si ya ya fue. fuera hoy. Gloria, gloria, gozoso Gozo sin sin fin traer. traerá. Gloria, 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 al al coronarle coronarle rey. rey. Gloria, gloria, la La senda senda preparada. preparad. Gloria, Gloria, gloria. gloria. Cristo Cristo viene viene otra otra vez. vez. Acabará el Acabará el poder poder de de Satán. Satán. Oh, si Oh, ya si ya fuera fuera hoy, hoy, negras negras tristezas tristeza no no se se verán. verán. Oh, Oh, si ya si ya fuera fuera hoy, hoy, todos todos los los justos justos con con Cristo Cristo, irán, arrebatados por arrebatados por su su Señor. Señor. Cuando estas Esta glorias gloria llegará, llegarán, oh si ya pues ya fuera. fuera. Gloria, 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 gozo. gozo sin fin traerá. Gloria, 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 al al coronarle coronarle rey. rey. Gloria, 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 la la senda senda preparará. preparad. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Fieles Y a él Él los nos debiera debiera hallar, hallar si si regresara regresara hoy, todos velando con gozo y paz. Si regresara regresara hoy, multiplicadas las señales señales. hay. En el En el oriente oriente se se ve el albor. Ya más cercano el tiempo está. Oh, si ya cosita fuera. fuera. Gloria, gloria, gozo Gozo sin sin fin fin traerá. traerá. Gloria, gloria, al Al coronarle coronarle rey. rey. Gloria, 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 la senda prepara. Gloria, 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 gloria. Cristo viene viene otra otra vez. vez. Amén. Vamos a orar.
ver, vemos. Bondadoso Padre en el cielo, nos de rodillas delante de ti, Leandra y yo. Nos disponemos a estudiar tu palabra. Te Amén. pedimos que perdones nuestros pecados y Perdón. que eches fuera de nosotros todo lo que pueda estorbar nuestra comunión contigo. Y Así sea. pedimos que nos concedas el derramamiento de tu Espíritu Santo sin medida. Amén. Amén. Prepara nuestras mentes para el mensaje, que las Así palabras sea. que yo vaya a decir no sean las mías, sino sean las palabras de tu trono, como dice el anciano Jeff, pero también te pido que tomes el carbón encendido del altar y que toques mis labios Amén. para que las palabras sean las de tu trono y que estés en la mente de Leandra, la abras para que entienda el mensaje que tienes a bien darle. En el nombre Amén. de nuestro Señor Jesucristo, amén, Amén. amén, Gloria a amén. Dios. Amén. Vale, Leandra. Entonces, pues gracias a Dios estamos aquí nuevamente. A veces parece el enemigo susurra, pone obstáculos y después susurra. Yo dije, bueno, no sé si Leandra ya no se quiera volver a reunir, pero No, solamente yo oré estaba deseando, María, que llegara, no, un ejemplo ahora, solamente estoy con la niñita grande. Ella está ajá, por ahí entretenida porque ya sabe que yo voy a estudiar. Es diferente, amén, María, cuando la casa está llena de gente que tú no puedes, no encuentras amén. reposo, pero yo sí que no lo he olvidado, he estado con mi corazón deseoso de que llegara esta oportunidad, porque para Vale. mí es una oportunidad. Vale, Leandra. Entonces, pues le damos gracias a Dios de que esté aquí con nosotros, bueno, de que, bueno, estemos de vuelta aquí. Yo te hablé a ti, creo que recuerda la profecía que el adventismo no conocen ni nunca habíamos oído hablar cuando yo me enteré de esa profecía de los 2520, pero ¿qué le está hablando? Pero al estudiarla me quedo tan aterrada, tan sorprendida de que, me quedo tan sorprendida de que esa profecía esté tan entretejida con el ser humano, con la experiencia de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor estuvo 7 años creyéndose una bestia comiendo Basta, pasto como los basta. bueyes. Entonces, pues yo me quedo muy sorprendida porque cuando tú vas y estudias cosas de salud, te das cuenta que los seres humanos renuevan sus células cada 7 años. Mm. Y 7 años son 2520 días. Y Nabucodonosor estuvo 7 años siendo vegano, comiendo pasto como los Sí, bueyes. siendo bocano, nunca mejor Y en dicho. 7 años renovó sus células y al renovar sus células pudo entender que Dios es el que reina sobre los hombres. Y dijo, te alabo, Padre, por esto. Entonces esa profecía de los 2520 que es diseño del plan de salvación y la profecía más larga, está diseñada en nuestra anatomía, está diseñada con la moneda del santuario Mene Mene Tekel Upharsin, que es la moneda del santuario 2520, está diseñada con la semana de Cristo que está en Daniel 9. Verso 27, vamos a leer Daniel 9, verso 27.
con la última semana de Cristo, porque esas últimas semanas de Cristo fueron 7 años. Está diseñada con todo eso. Está diseñada con los 2520 corderos que se sacrificaron en el sacrificio de la mañana y de la tarde en esos 3 años y medio que Jesús dio su ministerio. Está diseñada con todo y yo cómo me puedo quedar tan aterrada que nosotros los que nadie conoce, los más débiles del pueblo, ¿cómo podemos tener esta sabiduría y estos pastores no entienden y la desechan? Pues sí, porque bien dice la escritura, ¿no? Que a los débiles iba a coger el Señor para avergonzar a los fuertes, a los que creen que se lo saben todo, porque se fueron y También duraron siete cumplimiento de años por ahí. profecía. Así que nosotros somos cumplimiento de profecía. Amén. Y entonces esa profecía está diseñada con todo. Es como estudiando todo eso, porque también está diseñada Sí, con porque he esto. visto cómo tú has ido enlazando, ¿no? Cada No evento yo, con los no dos mil yo. quinientos veinte. Sí, pero no soy yo, eso está Bueno, en la a través de la escritura. escritura, Sí, cariño, pero sí exacto, que, sino que solamente yo el Señor me lo ha abierto a mí, yo lo abro para otros. pues sí, Entonces, pues eso es una cosa que impacta, ¿no? Es verdad. es asombroso, es maravilloso, eso no se ve, eso solamente lo puede manejar el poder divino. Pues Entonces, sí. entonces nos impacta. Por lo tanto, entonces vamos a recordar que está diseñada en la última semana de Cristo y la última semana es la semana 70 porque hasta que Jesús se bautizó habían 69 semanas y eran 70 semanas que Dios había determinado para su pueblo. Y en el momento que Sí, Él se bautiza se cumplen 69 semanas y empieza la última semana, la 70. Es la sí. que está ahí en Daniel 9:27. Lee Daniel Bueno, 9:27. dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces esa última semana es una semana de años y esa semana de años son 7 años y 7 años por 360 son 2520 años. Como ves, la Uh -huh. profecía de los 2520 está grabada en todo el Evangelio eterno, ¿correcto? Sí, sí. Bien, entonces tenemos acá que ya te sabes esa profecía, ya ves lo asombroso del cierto ángel que la diseñó, que cierto, eso lo dice así en Daniel 9, un cierto ángel que hablaba conmigo y cuando se busca esa palabra cierto ángel, en hebreo traduce que es Palmoni y Palmoni es traducido como el maravilloso numerador. Así que Oh, ese maravilloso numerador, el matemático de los el matemático de los matemáticos fue el que diseñó todo eso. Eso también conecta con una medida matemática que se llama el Golden Ratio, que es como ay, en español, ¿cómo es que se llama el Golden Ratio? Es de oro. la cadena aura de la armonía, se llama pi, y todo eso viene escrito en las hojas, en la naturaleza, en el ser humano. Aquí el oído, así como tú lo ves, que tiene el oído así, chin, 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 es un golden retriever. Y todo Ok. eso está ligado con los 2520. Ahí está la firma del creador. Pero yo te lo digo, pero eso ya, porque hemos estudiado más profundo y hemos estudiado sobre el Golden Retio y sobre todo eso, cómo están las hojas, cómo está aún en nosotros y conecta con todo, pero pues tú estás empezando, pero a medida que te comuniques
y trata y ya le vayas dedicando más tiempo, Dios te vaya abriendo más espacio para esto. El Señor te va a abrir la mente y va a llegar a entender inteligentemente hasta todos esos puntos que usted va a decir, aquí estoy, yo de aquí no me muevo. Y si voy a esa iglesia, no es para pensar que yo pertenezco a esa iglesia, porque esa iglesia donde tú vas es la iglesia triunfante. Pero la iglesia, no, no, esa iglesia donde tú vas es la iglesia militante. Pero la palabra de Dios dice que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Dios de la iglesia militante está sacando estos que estamos profundizando y buscando en su palabra la verdad como tesoros escondidos, cavando bien profundo y que empezamos a tener dominio propio y a practicarla para hacer pacto con estos. Amén. Como así sacó de la iglesia militante del tiempo de Cristo, que eran los fariseos, de esa iglesia militante sacó los que estaban buscando profundamente el tesoro, como los pastores, como los discípulos, y los llamó parte de la iglesia militante. Sí, Y sí, hizo sí, pacto con ellos. sí. Así, eso se repite ahora porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue atrás vuelve a Sí, ser y lo que sí, está sí. haciendo Lo ahora que ya fue, fue atrás. Eso es Eclesiastés 1:9. sí. Vale, entonces como ya tenemos un conocimiento, me interesaba darte esa profecía porque yo dije, esto es la prueba, si queda o se va. Porque el que no Y me acepta esa, quedé. porque el que no acepta esa profecía Pues dice yo que sí la he está dentro aceptado de... porque no ha sido tu Amén. palabra, María. a- Tú La, la has demostrado con la palabra de Dios. amén. No me la ha Entonces, demostrado ni siquiera con otras cosas, con la palabra de Dios, texto por sí, texto, ¿no? Renglón tras renglón. amén. Es que el que es sincero y se le muestra la palabra ya dice, ¿a quién iremos si nadie más tiene palabras de verdad? Pero miran lo que dice Juan 6:66. Los que no son sinceros, los que están buscando las glorias terrenales, miran lo que dice el capítulo 6 de Juan, el verso 66. Lo tengo. Léelo. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Nunca más volvieron a andar con él. Muchos de sus discípulos, cuando le oyeron predicar todas estas cosas, dijeron, duras esta palabra, y se Sí, fueron. sí, Y usted ve en el 67 que dice, es- entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Lo dijo con tristeza. ¿Pero qué sí, dijeron los 12? Los 12, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién vamos amén. a ir? Pero hay muchos que se fueron, solo quedaron poquitos los discípulos. Pero mira, Leandra, pon el capítulo, solamente pon el capítulo número 6. Escriba en tu libreta el número 6, solamente el número 6. Ya lo tengo. Y al lado del número 6 escriba el versículo 66, solamente el versículo. ¿Y qué número te Sí, da? 666. ¿Usted cree que eso es casualidad? Los que se van, que rechazan esta palabra, ¿a quién pasan? Están aceptando, ¿no? Este es el mensaje que separa el trigo de la cizaña. Los que se van y no lo aceptan ya saben de quién, con quién están atados según el número 666. Y los que se quedan son los que de verdad están buscando palabras de verdad. Entonces yo dije, bueno, ya es hora de que Leandra, porque yo a todos en el grupo, cuando tú me introduciste en el grupo del que maneja el hermano Jesús, yo di estas palabras. Sí. Y ellos no la rechazaron inmediatamente. Y yo aspiro que ahora que tú vas a estar con ellos, que aprendas, tengan ellos otra oportunidad de escuchar estas cosas y de reflexionar. Pero los que te van y no aceptan estas cosas son los de Juan 6:66. Y Juan Sí, 6:66 ya sabe qué significa, ¿cierto? sí, sí, sí. Bueno, bien, entonces ahora sí para avanzar, ya tienes esa profecía, esa era como la prueba para avanzar. Ahora viene
El mensaje eterno que ya nosotros manejamos, que se manejó hasta la época de los mileritas, donde se cumple Apocalipsis 10, Apocalipsis 10, lee Apocalipsis 10, el primer verso. Y téngalo, llévalo, guárdalo eso en tu mente, porque ahí hay una apertura, pero esa apertura fue para el tiempo de los mileritas, pero para el tiempo de nosotros va a haber otra apertura de la que aspiro que el Señor nos ayude nos dé más tiempo para avanzar y mostrarte la apertura de lo que está siendo abierto ahorita. Pero esta Vale. apertura, tengo que darte primero esta apertura porque son las bases. Sin estas bases no puedes entender. Es como el que quiere aprender a multiplicar. Si no sabe sumar, no puede multiplicar. No. Entonces tienes que aprender esto. Entonces, Apocalipsis 10, los primeros versos que Versículo. dicen. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Pare Y ahí. clamó, Tenía en su mano un librito abierto. Cuando el librito está sellado, pues no está abierto, ¿cierto? Pero sí, si el librito está abierto es porque ya se le ha quitado el sello. sí, Entonces esa palabra tenía en su mano un librito abierto. Eso fue en 1798 y ese librito abierto es el aumento de conocimiento que se abrió para el tiempo milenita. sí, Y nosotros en la iglesia ya deberíamos estar muy maestros con eso que se abrió en esa época, porque hace 200 años, pero sí. todavía muchos no lo saben. Entonces yo te voy a delinear esas profecías que se abrieron para esa época y vamos a tener en nuestras manos primero la profecía. Bueno, ya aprendiste la profecía de los 2520, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ahora vamos a ir a la profecía. Voy a buscar el PowerPoint, permítame acá. Permítame acá un momentico. Voy a buscar el PowerPoint acá para delinear una profecía de las que se abrió, de las que se abrió en esa época. Voy a buscar acá el PowerPoint, pero creo que me toca dejar de como. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no sé? No se puede minimizar Zoom WordPress durante la grabación de esta reunión. Lo aceptaré. Entonces, ¿qué hago? Voy a compartir pantalla para así poder manejar esto acá. Entonces voy a ir a PowerPoint y vamos a delinear una que se abrió para esa época. Una de las que ya se abrió son la de los 2520. Vamos, otra que empezó después de los 2520. Yo también te la delineé, pero ahora te la quiero delinear solita, que empezó después de los 2520. Pero terminó en el mismo punto que terminaron los 2520 y eso fueron los 2300 tardes y mañanas, ¿ok? Sí, sí, Entonces vamos a delinear esa. Vamos a buscar el PowerPoint. Haz conmigo lo que yo voy a hacer aquí en la pantalla. Para que lo sí, tengas en tu libreta, tengas de dónde echar mano. sí, Y tienes esos apuntes allá y los recuerdes. Y cuando algún día muy cercano que sé que vas a ser un pilar en las manos del Señor, te vas a olvidar de todos tus dolores y va a trabajar para el Señor, porque amén, entonces el Señor se va a hacer cargo de tus dolores, ¿vale? amén, amén. Entonces voy a buscar aquí que estos colores que yo tengo aquí, estos los colorcitos están, los tengo muy tristes, pero bueno, si me pongo a hacer eso ahorita me demoro mucho.
y no hay. Entonces vamos a alinear la profecía de los 2520, de los dos mil Ujú. trescientos. La profecía de los 2300. Vamos a alinearla. Tú me dices si ves la rayita que sale acá. Sí. Ay, pero ¿por qué se me va? Ah, es que la tengo acá, es que esa rayita. Bueno, entonces voy a buscar una más gruesita para que se me vea mejor. Voy a buscar una que sea como más gruesita. Ujú, podemos hacer con esta, con esta. Esto es así como para que se vea mejor, ¿vale? Vale, vale. Fenomenal, se ve bastante. Se ve bastante, está muy grueso, lo podemos achicar un poquito más. No, tú cómo te, Así, que no se te vaya. así está mejor. Vale. Entonces ahora sí vamos a hacerle con líneas un poco más delgadas para que no. Entonces vamos a empezar aquí una fecha y esa fecha vas a ir al libro de Esdras porque allá es donde la vamos a encontrar. Vale. Vamos a ir al libro de Esdras, pero eso también está en el conflicto de los siglos, una profecía significativa Ujú. en el libro físico, porque en el otro, en el electrónico, pues yo está, pero no está delineada, pero en el libro físico sí está delineado. Si tienes el conflicto de los siglos, ábrelo ahí, una profecía significativa. Pero lo voy a abrir en el teléfono. Ah, no, no te sale, tiene que Aquí ser. tengo a Esdra. Espérate, dame un segundito, María, porque tengo el conflicto de los siglos En en fin. físico. En Déjame, físico. Quiero que lo sí, abras en físico. Quiero que lo abras en físico porque la delineación que yo voy a hacer aquí está allí. vale. Entonces no lo necesito. Pues es que yo quiero que sí lo abras para que mires que. Espérate, que creo que ya lo tengo aquí. Vale. Sí, sí. Míralo aquí, María, lo tengo. Eso sí que el pobre está descacarado ya. No, no importa, no importa. Dime, Entonces vas a buscar allá. Ya le voy a decir en dónde. Voy a buscarla yo aquí también. Conflicto de los siglos. Y usted busque allá el capítulo. Yo creo que es en esta parte. una profecía significativa. Sí, yo creo que es el capítulo 19. Y vas a buscar el capítulo 19. en- Vas a buscar el capítulo 19. Dame 3 segundos, María, para decirle a mi hermana que estoy estudiando. Vale. Ay, espérate, María, que te he achicado. Ahora sí. Vale. Entonces, ¿dónde es que está? Vas a buscar el capítulo 19, la profecía que parecía revelar mayor claridad al tiempo del segundo avinimiento era Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Aquí en el libro electrónico estoy en la página 324. Mira a ver, 324. Espérate, mira 324 a ver si está por ahí. espérate.
319, 21. Eh, vale, pero ya estoy aquí en la 324. ¿No hay La nada Biblia y la delineado ahí? Revolución Francesa me sale ahí. ¿Cómo te sale? Dice el conflicto, la Biblia y la Revolución Francesa. No, busca el capítulo 19, una Eh, profecía vale. significativa. Sí, ese ya era el que yo tenía. Es el que Una tenías. profecía Entonces significativa, que es el 19. vamos a buscar, pasa las páginas Ajá. hasta donde hay un párrafo que dice la palabra traducida aquí, bueno, hasta donde dice el ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado. Hasta ahí, busca esa parte. Hay un párrafo que empieza a decir así. Pasa las páginas. Sí, pero más o menos llegando al final. Pasa como dos, tres páginas y Espérate, léete. A ver, léete qué dice pasando tres páginas. A ver, y yo te voy guiando desde acá. espérate. Déjame empezar. María, ¿tú lo que quieres es esto? ¿Dónde está? Exacto, eso Hasta estamos dos mil buscando. 2300 días y años, y el santuario será purificado. Ese, y hay una delineación ahí. Voy a trabajar con Yo la esa tengo, delineación. yo la tengo en el libro. Por eso esa era la que quería para que vieras que yo no voy a hacer sino lo que está ya hecho y que en la iglesia Vale, lo tiene para manejarlo y no lo maneja. ya. Entonces, yo te estoy diciendo la profecía de los 2300 años. Sí, Yo te dije en el estudio pasado que empezaba con las sí, 70 semanas para el pueblo de Israel sí. cuando ellos estaban cautivos de Babilonia y el rey Ciro les dijo que salieran de Babilonia a Mm, construir a Jerusalén, pero en Daniel 9, el ángel que está instruyendo a Daniel le mm, dice que desde que fue dada la orden, él fue enviado sí, y para que entienda la visión y le empiece a explicar, dice, le dice en el Daniel 9:25 le dice, pero un momentico, Daniel 9:25, aló, sí con ella. Ay, sí, pero es que en estos momentos estoy en una reunión en Zoom. ¿Podría llamarme por la tarde? Sí. ¿Te puedo llamar más tarde cuando me no, no, desocupe el María, sigue, teléfono? cógela, aprovecha esa oportunidad, mija, que yo estoy aquí, no me muevo. Bueno, y ahorita me tomaría mucho tiempo. No, 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 yo te llamo apenas termine esta reunión, ¿vale? A este número. Gracias. No, primero es la palabra de Dios, Leandra. Cuando Vale, termine la vale. llamo y si queda la plaza bien y si no, yo No, soy bueno, pues yo consagrada al porque Señor. es que como no me voy a mover de aquí, ¿sabe, María? Sí, no, pero No vamos a estoy, no avanzar. estoy viendo, pero bueno. Entonces tenemos que yo te estaba leyendo Daniel 9:25 que dice, sabe pues y entiende que Ujú, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ujú, La plaza volverá a ser edificada y el ujú. muro en tiempos angustiosos. Sí, Y ahí le está dando la profecía de las 70 70 semanas semanas. que está dividida en 7 semanas, en 62 semanas, y Sí, una semana que confirmará el pacto con muchos que está en el verso 27. Está dividida en tres periodos proféticos.
sí, pero está dando el punto de partida para cuando se empiezan a cumplir las 70 semanas. Y cuando se empiezan a cumplir las 70 semanas, también se empieza a cumplir los 2300 años, porque sí. la profecía que él no entendía, por la que él estaba orando y pidiendo que Dios le aclarara, es la profecía del capítulo 8, que eran los 2300 años, que en Daniel 8, 13 y 14 dice que él le preguntó hasta cuándo durará la Durará. visión del continuo sacrificio y del santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Hasta Ujú, cuándo durará la visión del santuario y del ejército para ser pisoteados? Y el ujú, cierto ángel, que es Palmoni, que es el mismo Jesús, el maravilloso numerador, le contesta hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y 2300 tardes y mañanas, aplicando el principio profético que ya te he enseñado, con un ujú, escrito está día por año te lo he dado, son 2300 años. ujú, Y dice que desde que saliera la orden para reconstruir Jerusalén, es el punto que empiezan los 2003, tanto los 2300 años como las 70 semanas, ujú. ¿correcto? Sí, sí. Y entonces, entonces había que encontrar un momento en que saliera la orden para reconstruir Jerusalén y lo encontramos allí en el libro de Esdras. Y vamos a leer Ujú, Esdras capítulo 1, ¿vale? sí. Esdra 1. Esdras 1 hasta Esdra 6, desde el versículo 1. ¿Es así? Esdras capítulo 1, no es Ah, 6. vale, vale, cariño. Esdras 1 Vale, desde el verso 1 al 4. vale. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. A quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a Ahí, todo, ahí. La cual está en Jerusalén. Hasta el vale, verso 4. Entonces ahí fue dada la orden que salieran a edificar la casa de Dios y a Jerusalén. Y sí, como, y como dice el verso 5 de Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para edificar para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, ese es el punto de partida cuando se dio esa orden. Y cuando usted sí, busca en las crónicas de la historia mundial, dice que esa orden se dio en este año. Y ahí también está en su delineación en el conflicto de los siglos, que después la puedes comparar. Bueno, ujú, yo no la voy a hacer como toda así tan como está ya, solamente voy a delinear la de los 2300 porque yo hice una delineación contigo la otra vez y ahí estaba mucho de lo que se puede delinear acá de las sí, 70 semanas y todo. Así que aquí voy a delinear solamente los 2300 años, pero sí puedes verificar que la orden se dio en el año 457 antes de Cristo, ¿correcto? sí, correcto. 457 antes de Cristo. Entonces, voy a poner aquí antes de Cristo. Esa A y esa C quieren decir antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Muy bien, ahí se dio la orden para reconstruir, porque fueron tres decretos. Y en el Ujú, tercer decreto llegó esa fecha, 457 antes de Cristo. Vamos ahora, ves, para que miremos los tres decretos, los dieron tres reyes. Y sí, esos tres decretos están en Esdras capítulo 6 el verso ajá, 14. vale. Esdra 6:14. Sí. Dice,
Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Exactamente. Artajerjes fue el esposo de Esther. Por orden de esos tres reyes, la última salió por Artajerjes, salió en el año 457 antes de Cristo. Entonces ese era el punto donde se iban a empezar a cumplir los 2300 tardes y mañanas. Así que 2300 tardes y mañanas. Ahí usted ve la delineación porque ahí hacen delineación de las 70 semanas, te hacen Sí, delineación de la última semana de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, sí, y todo eso te lleva hasta el año del 22 de octubre de 1844, sí, ¿vale? sí, Así que vamos a mirar que esa profecía terminó el 22 de octubre, este, 1844, donde hubo el gran chasco, ¿vale? sí, sí, 22 de octubre de 1844. O sí, sea que desde el año, vamos a ponerle aquí en toda la mitad, en esta parte, aquí, como en toda la mitad, aquí. Que desde el año, María, pero está muy pequeñito, no lo veo, apenas. Bueno, yo lo tengo aquí, lo estoy mirando aquí en el mío, ¿no? ¿no lo ves? No. No lo puedo hacer más grande, Ah, vale, vale, tranquila, como yo lo tengo pero no aquí, de importa tamaño, porque después esto yo te lo voy a convertir en un PDF y te lo voy a enviar y te pones tus gafas y lo vas a ver bien, vale, ¿vale? sí. Del 457 antes de Cristo hasta el 22 de octubre de 1800 y me faltó algo acá. Hasta De mil mil ochocientos cuarenta y ochocientos cuatro. de mil Cuarenta y ochocientos cuatro. cuarenta y cuatro pasaron 2300 años, de mil Sí, ochocientos cuarenta y cuatro, pero eso es después de Cristo, ¿no? Eso sí se entiende que es después de Cristo. sí, sí, Ahí DC, después de Cristo. pasaron dos mil DC. trescientos años. Entonces esa es la delineación de la profecía de los 2300 años y la encontramos Sí. en la Biblia y la encontramos ahí en el conflicto de los siglos, Ujú. en el capítulo, una profecía 19. significativa, Sí, capítulo 19. el capítulo 19. ¿En la página qué? ¿De tu libro físico? Yo lo tengo en el 374. En el Ahí libro, lo tengo. en el libro físico, en la página trescientos trescientos setenta y setenta y cuatro. cuatro, pero también lo encontramos en el libro electrónico desde la página 620, eh, desde la página 625 en adelante, de página 625. Entonces, ahí lo tenemos, o sea, lo que estamos estudiando entonces acá y esta delineación que estoy haciendo es un escrito está. No estoy haciendo exactamente la que está ahí, pero usted puede mirar que ahí tiene la fecha de inicio 457 antes de Cristo y la fecha final Sí, es 1844, ¿sí? 22 sí, de octubre de 1844, ¿sí? ¿La vemos ahí o no la vemos? sí, sí. Vale, entonces puedes ver eso. Ahora, no son esas las únicas profecías que se abrieron cuando descendió el ángel de Apocalipsis 10 con el librito abierto en la mano y le dijeron a Juan, ve y toma el librito y Juan fue a la mano del ángel y le dijo que le diera el librito y el ángel, que no era otra sino Cristo mismo, le dijo, Sí, toma el librito y cómelo
que en tu boca será dulce como la miel, pero que amargaría su vientre por lo del chasco, ¿correcto? Sí, sí, Pero sí. esa no fue la única profecía de los 2300, fueron más profecías que venían en el libro de Daniel con el librito abierto y vemos la profecía, que allí está la profecía de los 1260. Vamos a verla en Daniel 7:14. Vamos a ver la profecía de Daniel 7:14. Esa también estaba ahí con el librito abierto porque el libro que se abrió fue el libro de Daniel Sí. para 1798. Entonces vamos Siete catorce a lo tengo. Daniel 7:7, Daniel 7:25, por favor. 25 lo tengo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ya dijimos que tiempos y medio tiempo son 3 años y medio y que tres Sí, años y medio son 1260 días. sí. Entonces ahí te está dando una profecía de 3 años y medio que según Apocalipsis 12:6, vaya Apocalipsis 12:6, dice que son 1260 años. En Apocalipsis 12:6 dice, y a la mujer, Y y la la mujer, mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 años. sí. Esos 1260 años van a empezar en el año de, vamos a ponerlos por aquí, van a empezar en el año de el 538 después de Cristo. Ahí empezó el Ok. catolicismo. En el año 538 después de Cristo, Ujú, cuando el emperador Justiniano colocó al obispo de la religión pagana de Roma como cabeza de la iglesia y corrector de los herejes. ujú, Y esos 1260 años o 3 años y medio vinieron a terminar, vamos a colocarlos por aquí, vinieron a terminar, vinieron a terminar, vinieron a terminar en el año de 1798 cuando Francia, a través del emperador Napoleón, que tenía un general que era el general Berthier, ujú, en el año de 1798 lo envió en misión a Roma y él entró a Roma y tomó preso al Papa Pío VI y lo puso y lo llevó cautivo a Francia ujú, y lo llevó cautivo a Francia y ese papa murió al año siguiente en Francia, se cayó de un caballo, pero además de lo que pasó ahí es que le cambió el gobierno a Roma, convirtió a Roma en una república, le quitó el poder a la Iglesia Católica y ujú. esa fue la herida de muerte que le dieron al Papa en 1798. Y de Sí. ahí se cumplieron los 1260 años o 3 años y medio, ¿vale? Ujú, Que dice el Apocalipsis, 3 años y medio que iban a ellos a perseguir a la iglesia, a los que siguen la palabra de Dios, ujú. que la iglesia católica los persiguió, Sí. o la persecución de la Edad Media.
el oscurantismo de la Edad Media, que fue durante esos 1260 años. Ay, ¿por qué no se sube? ¿Qué pasa? Me queda. Aquí. Eso duró 1260 años. Entonces tenemos esa otra profecía que está en Daniel 7, ¿verdad? Ujú, Que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces que te dije que van a empezar en, que van a empezar en el 538 y que van a ujú. terminar en el 1798, cuando la Iglesia Católica recibe una herida de muerte. Una Eso vida está, mortal. vaya Apocalipsis 3, Apocalipsis 13, el del verso creo que el 2. 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grandes autoridades. Vi una de su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló todas las naciones en pos de la bestia. Entonces, esa es la herida de muerte que le ¿Cuándo dieron. se sanó la herida de muerte, Mari? La herida de muerte se está sanando en este momento. Esos son eventos actuales. Y después lo vamos a ver, pero primero tienes que ver que la herida de muerte se la dieron en mil setecientos 791. noventa y ocho, ¿Ok? Sí, Esa sí. herida de muerte. ¿Será que te acuerdas o tengo que colocarle ahí herida de muerte? No, no, porque yo lo tengo aquí En apuntado. el Lo conflicto de los tengo siglos. Vale, herida de... vale. No, 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 lo tengo en el conflicto de los siglos, pero también en mi En la libreta. libreta, en tus apuntes. Claro, porque aquí lo tengo apuntado así. Lo Entonces, en mil tengo en... setecientos noventa y ocho le dieron la herida de muerte. Entonces, Ajá, avancemos. Entonces, estamos viendo, además de la profecía de los 2520, estamos delineando la profecía de los 2300, pero también sí, las de los 3 años y medio o 1260 años, ¿correcto? Ahí sí. ya tenemos cuántas profecías. Ahí hay las 2500 Tres. que ya te lo dije, están las Sí, 70 semanas para el pueblo judío, que ya te la dije en sí, las presentaciones pasadas. sí, 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 Están los 2300 años, lo estamos delineando aquí, pero sí. está también la profecía, los 1260. Ya hay cuatro profecías de tiempo. Ahora Claro. vamos a hablar de otra profecía de tiempo que empezó aquí. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerla aquí. No con esta rayita, voy a ponerla. Bueno, la voy a poner aquí, en la parte de abajo, para que nos quede mejor delineada. Que Ujú, empezó aquí, que lo hice. Es que, bueno, la voy a poner aquí. Que empezó ahí. ujú. Eso es en el año 508. Esa profecía está en Daniel 12. Daniel 12. En Daniel 12. Y dice, Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, Ujú. ¿cierto? Sí. Bienaventurado el que llegue y espere hasta mil Después doscientos llegué. treinta y cinco días. Pero Sí, antes, Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que fuera quitado el continuo, que eso fue en el 538, se quitó la Roma pagana, que es el continuo, y puesta la abominación desoladora, que es el papado. Dice, desde el momento que fuera quitado el continuo hasta la abominación desoladora, que es Roma pagana, habrá ujú, 1290 días. ¿Cuándo se quitó ujú. el continuo? Vamos a ver esa, porque está hablando de una profecía de 1290 días o 1290 años, ¿correcto? Sí. Entonces el continuo se quitó
Usted sabe que el Imperio Romano se dividió, según los pies de la imagen, en 10 territorios, ¿verdad? Sí, que es Europa, ¿no? Que son, sí, son Sí, 10 parte. territorios. Son las naciones de aquí de Europa, se dividieron en 10 territorios. Sí, Y y ahí, y esos 10 territorios, habían tres que se le oponían al papado, que eran las tribus bárbaras, que son los vándalos, los godos y los herulos, que ahí es ujú. donde Daniel dice allá en el capítulo 7 que vio que fueron arrancados tres cuernos, Tres cuernos. eran Sí, de esos, los los 10. vándalos, los godos y los herulos, fueron arrancados y quedaron, fueron arrancados de entre los 10 o los 10 territorios que se dividió, pero si a 10 le quitan 3, ¿cuánto le queda? 7. Esos 7 se convirtieron, empezando por Clodoveo, rey de Francia o Francia, y los otros 6 siguieron a Francia, o sea, esos 7 se convirtieron al catolicismo en el año 508. Ujú, Y ahí, al convertirse ellos al catolicismo en el año 508, ellos lucharon contra las tres tribus arrianas 30 años, hasta que en el año 538 vencieron y colocaron al papado en el trono de Roma. Entonces, desde el momento en que esos 7 potencias europeas, naciones europeas, se convirtieron al catolicismo, que fue en el año 508, pasan 1290 años hasta el año 798. Entonces ahí tenemos la profecía de los 1290 años, ¿vale? sí, Vale, entonces estamos sacando la profecía, estamos delineando la profecía aquí de los 1290 años. Entonces, esos son, porque tienes desde el 508 hasta el ujú, 1798. ¿Cuántos años son? Si al 508 le sumas 1290, te da 1798, ¿sí o no? sí, Entonces, eso aquí, de aquí, aquí tienes 1290 años. Desde aquí hasta aquí, 1290. Así que aquí los pongo. Entonces, ¿conoces ahí otra profecía de ujú, 1290 años? ¿Correcto, Leandra? sí, ¿Ha sí, quedado entendido eso en su mente? Del sí, sí, quinientos sí, ocho a 1798, cuando recibe la herida de muerte, pasan 1290, pero del 538 al 1798 pasan 1260. ¿Vale? sí, Hay otra profecía en el siguiente verso, Daniel 12:12, y todos los versos, cuando se repiten dos números, hablan del clamor de medianoche, porque el clamor de medianoche se presenta en dos pruebas que se repiten de la misma manera, y una de esas pruebas es ley dominical en Estados Unidos, y la sí, otra que se repite y pasan los acontecimientos idénticos es en la prueba de la ley dominical en todo el mundo. Entonces, por eso se repite dos veces, y esto quiere decir, Daniel 12:12 se está repitiendo dos veces el 12. Entonces es símbolo del clamor de medianoche, y por lo tanto esto es clamor de medianoche. Y dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 2335 días. ¿Cuándo se cumplieron esos 2335 días? El que llegue y espere hasta 2335 días. Vamos a ver si yo puedo delinear esto. 2335, 1335 días. Voy a hacer una delineación, una línea como esta acá abajo, y, y lo hago aparte para que no nos quede esto tan atiborrado. sí, 1335 días. Vamos a correr esta lineecita acá abajo. La voy a achicar, que no quede tan grande.
Aquí ujú, voy a delinear 1335 días, ¿vale? sí, Entonces, estos 1335 días que dice, bienaventurados que espere, y en esa parte, en ese verso dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, quiere ujú, decir que hay un tiempo de tardanza y hay que esperar. Y ese ok, tiempo de tardanza estaba prefigurado en el chasco del 22 de octubre, se cumple en el el día de chasco del 22 de octubre ujú, de 1844 porque hubo un tiempo que no se entendía la profecía y tuvieron que esperar hasta que el Señor quitara su mano y pudiera explicar qué era lo que había pasado, por qué el chasco, por qué no se había cumplido, y era porque ellos habían entendido que el santuario era la tierra y el santuario no era la tierra, sino era el cielo, el ¿verdad? acontecimiento del cielo, sí, que el Que el Señor Señor pasaba del pasaba. lugar santo al lugar santísimo. Muy bien, exactamente. Entonces, hasta que el Señor les abrió la comprensión que ellos estaban equivocados en eso, entonces ahí se retiró la mano en ese momento, 508, puse mal, puse 502 y es 508. 508 antes de Cristo, ahí se convierten las naciones y dice que desde ahí en adelante, bienaventurado el que llegue y espere hasta 1335 días, y esos Ujú, 1335 días llegan hasta el año de 1843. 1843. En ese año pasaron dos cosas. En 1843 se cumple la ujú, profecía de Habacuc, escribe la visión en tablas para que corra en ella todo aquel que leyere. ujú, Eso fue el gráfico que se publicó en 1843. ujú, Y en ese gráfico ellos creían que Jesús, hubo el chasco de que ellos creían que Jesús iba a venir, ¿cierto? sí, Y que no vino. Y entonces ahí la mano del Señor estaba cubriendo uno de los errores que ellos no entendían hasta que la mano del Señor se quitara y produjo y inspirara otro chasco donde corrigiera eso, porque así dice primeros escritos en la página 74 que los cuadros, los gráficos estaban tal como el Señor los sabía, los tiempos proféticos estaban hechos por la mano de Dios y que no debían ser alterados sino solo por inspiración divina. Y ok, cuando el Señor decidió cambiar ese error que ellos tenían ahí, entonces, entonces la mano se quitó y ellos entendieron el error, que tenían que contar el año cero, pero también que el santuario no era la tierra, sino que era el lugar santo del santuario celestial, y bueno, y entendieron ese error. Pero sí, desde que esas naciones se convirtieron en el 508 ujú, hasta 1843 pasaron mil trescientos treinta y cinco 235 días, años. Esa es la profecía de los mil trescientos sí, treinta y cinco años. Y bienaventurado el que llegue y espere hasta ujú, 1335 años. Porque allí había ujú, un tiempo ¿de qué? De tardanza. Bienaventurado el que llegue y espere. ok, Entonces estaba el tiempo de tardanza del chasco y ellos tenían que esperar hasta que el Señor les, hasta que el Señor les corriera su mano y les aclarara el error, como pasó con ellos, se lo aclaró en el clamor de medianoche, ¿vale? sí, Y esos son 1335 años desde el 508 hasta el 1798. ¿Sí? sí, ¿Queda comprendido en tu mente eso? sí, sí, Vale, entonces esto va así. De aquí a aquí hay ujú, 1335 35, años. ujú, ¿Sí? sí, sí,
Muy bien. Correr esto acá un poquito, que me quede más en la mitad. Ahí. 1335 años y entonces aquí tiene la profecía de los 2300, la de los 1260 y la de los 1335 años. Profecías que están en el libro de Daniel y que se abrieron en el tiempo del fin, ¿verdad? Ujú. Sí. Vamos a convertir esto en un PDF para añadir estas notas cuando se publique este video que estamos haciendo nosotras dos acá. Y Ujú. vamos a ponerle esta presentación. Voy a ponerle presentación 20. Presentación 20. Con eso así cuando la vaya a guardar, tengo fácil forma de guardarla. Y de encontrarla. Y de encontrarla, por ejemplo, aquí la voy a encontrar, archivo, guardar como, y la vamos a poner como descargas, y ahí yo la voy a encontrar. Cuando vaya a atarle las notas, se guardó con éxito. Entonces ahora ya, sabiendo eso, voy a quitar el PDF, cerrar la actual, solamente el PDF, y también lo voy a quitar. Y este también lo voy a quitar, este PowerPoint, Ujú. pero le voy a poner no guardar, para no llenarme de tanto. Y vamos a abrir otro PowerPoint porque quiero delinear dos profecías más que Vale. quiero que por lo menos cuando las empecemos a nombrar esté relacionada con ellas, ¿vale? Vale. Y que no queden para ti como que, ay, no sé qué será eso, porque para llegar hasta los acontecimientos actuales, lo que está pasando hoy, que Ujú. esos son eventos que se abrieron en Apocalipsis 10:4. ¿Ves Apocalipsis 10:4? Apocalipsis 10:4. 10:4. Sí, Lo leo. por favor. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no la escribas. Ajá, entonces hay algo sellado en Apocalipsis, ¿verdad? Claro, dice Y que si la está sellaron. sellado es porque hay una profecía ahí sellada. Ujú. Muy bien, entonces ahí es donde te quiero llevar. Eso es lo que está sellado en el libro del Apocalipsis. Esa profecía está sellada. Y esa profecía se abre en Apocalipsis 22:10. ¿Ves abrir esa profecía de Apocalipsis 22:10? Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selle las palabras, quiere decir que ya esas palabras de Apocalipsis 10:4 ya no las selles, ya, ahora ábrelas, porque Sí, el tiempo está cerca. ¿Y cuál es el tiempo que crees que está cerca? de la venida del Señor. La Biblia es la que nos tiene que responder, ¿verdad? Vale, sí. Entonces la Biblia nos va a decir cuál es el tiempo que está cerca en Apocalipsis Ujú. 22:11. 11. Dice, el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el ¿Cuál, que es santo santifíquese todavía. cuál es ese tiempo? Este tiempo de la venida de Jesús, Ese tiempo cuando el que es justo claro, se ensucie más y el que es santo se santifique más, es el cierre de gracia.
El cierre de la Porque gracia. el cierre de la gracia, cuando el Señor Jesús salga del lugar santísimo y ya no haya quien presente No, las oraciones al Padre, ya si se ya no arrepintieron, hay ya oportunidad. no les sirve de nada. Entonces, cuando Él sale de allá, el Señor dice, los que sean sucios sigan ensuciándose. Y los Sí. que sean santos síganse santificando, porque cuando Él sale de allá, todo quedó establecido. Entonces, ese es el cierre de la gracia. Y como está por Ujú, llegar ese tiempo para nosotros y acabarse la gracia, cuando salga la ley dominical, se acaba la gracia para toda la iglesia adventista. Y ujú, cuando salga la ley dominical en todo el mundo, se acaba la gracia para todo el mundo. Y ese tiempo lo sí, tenemos aquí cerquita. Entonces sí. El Señor dice, ya no selles las palabras de esta profecía, ahora ábrelas porque ya el tiempo de que se acabe la gracia está cerca y ábralas para que ellos entiendan y para que ellos se apresuren y oren y se arrepientan de sus pecados y se salven. Entonces el Señor Sí. manda que se abra, ¿ok? Sí. Entonces las profecías que yo te estoy dando acá son las que fueron para las que se abrieron para el tiempo milerita porque estaba pronto a acabársele la gracia a las iglesias protestantes y Sí. se abrieron estas profecías, pero cuando ya te delinee estas profecías, vamos a tratar con las profecías que se abrieron allá en Apocalipsis, que estaban selladas en Apocalipsis 10:4 y que se abren Ujú. en Apocalipsis 22:11. 22:11, 10 y que porque el tiempo de gracia de Apocalipsis 22, Apocalipsis 22:10 que se abre lo que estaba Ujú, escrito en Apocalipsis 10:4 pero ujú, que está a punto, porque se abre, porque está a punto de cerrarse el tiempo de gracia que está allí en Apocalipsis 22:11. ujú. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces tenemos una profecía aquí, tenemos esta fecha. Esto es, me faltó colocarle aquí el 27 de julio de 1299. 27 de julio. ¿Y qué Ujú, profecía se cumple ahí? La profecía que ahí se cumple está en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. No me voy a detener mucho porque quiero delinear estas profecías, pues quiero que te queden ahí como una visión general, las estoy dando. Después ujú, de pronto habrá tiempo de profundizar o cuando te metas en el canal y ya puedas con estas profecías entender más, vas a ujú. encontrar que todo esto está más profundo, más explicado allí, ¿vale? Vale. Pero ¿9 qué? por ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9 desde el verso 1 en adelante, y es esta profecía la que te voy a delinear. El quinto Vale. ángel tocó la trompeta. Estamos hablando de las últimas tres Apocalipsis 9 habla de las dos, de la quinta y la sexta trompeta. Sí, Porque claro. las primeras cuatro trompetas fueron las tribus bárbaras que atacaron al imperio romano, que fueron Ujú. los vándalos, los godos, los cerulos y los hunos hasta que cayó el imperio romano. Fueron cuatro, vándalos, godos, los hunos y los cerulos, hasta que hicieron caer el imperio romano. Y fueron cuatro, pero como son siete trompetas, faltan tres. Entonces Apocalipsis 9 va a hablar de la quinta y de la sexta. Y todavía queda faltando la séptima, que después vamos a hablar de ella, pero vamos a hablar aquí de la quinta y de la sexta. Pero cuando Ujú, termina Apocalipsis 8 que termina en el verso 13, Apocalipsis 8:13 dice, miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz, ay de los moradores, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por sonar. Habían pasado las cuatro que yo te enumeré, que hicieron ujú, caer a Roma, las tribus bárbaras, las cuatro tribus bárbaras, y quedaban tres, porque esas cuatro tribus bárbaras fueron cuatro trompetas, pero son siete trompetas, así que quedaban tres trompetas. Y ujú. por eso es que dice que esas tres trompetas que faltan se convierten en un ay. Y por eso hay tres Sí, ay. Ay de los que moran en la tierra por causa de los otros sonidos de trompeta de los tres ángeles que están por sonar.
Y aquí va a hablar sobre la quinta y sexta trompeta, que sería el primer y el segundo ay, ¿correcto? Ujú. Sí. Entonces empezamos el 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Sí. Y cuando dice que el pozo del abismo, abismo es una tierra sin Dios, pero como estas trompetas son juicios parciales, es un lugar de la tierra que está sin Dios, que no tienen la doctrina de la Biblia, y ese lugar es como lo describe aquí, porque dice que se oscureció el sol y el aire en este lugar que es un desierto, hay tormentas de arena y oscurecen el Ujú. sol y el aire y caen en la cara, que eso es los desolados, el desolado desierto de Arabia. Está hablando de Ujú. Arabia. Y dice que de ese lugar de allá de Arabia, dice, y es el abismo, ese es el pozo del abismo. Y abrió Sí. ese pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire, no solamente las tormentas, sino espiritualmente. Sale una doctrina de allá que se extiende y se vuelve mucha gente que se convierte a esa doctrina, que es el Islam, que oscurece Ujú. el sol y el aire, porque el sol es símbolo de la palabra, oscurece Sí. la Biblia. Ellos no aceptan la Biblia ni aceptan a Jesús como Salvador, Mm. ¿correcto? Mm. Entonces ellos son los del Islam. Sí. Dice, oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, por la doctrina que oscurece, las doctrinas satánicas oscurecen, ¿cierto? Ujú. Son Sí. tinieblas. Y el verso 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ujú. Y eso de las langostas también es un símbolo para el Islam. Y eso está ya en Jueces. Vamos a ir a Jueces 6 corriendito lo más rápido que podamos. Jueces 6, Jueces 6, el libro de los jueces. 6. Jueces, sí, Jueces capítulo 6. Sí. ¿Ya lo encontraste? Sí, lo tengo. Jueces 6 habla de Gedeón, ¿verdad? Sí. El llamamiento de Gedeón. El llamamiento de Gedeón, vamos a ver hasta dónde. Dice, dice que ellos cuando llamó a Gedeón estaban esclavos por los madianitas, ¿cierto? Sí. Y ellos trabajaban y todo, y cuando ya las cosechas les iban a dar frutos, venían los madianitas y les robaban todas las cosechas. Sí. Pero resulta que Dios se le aparece a Gedeón y lo llama y lo Ujú. manda a librar al pueblo de Israel de los madianitas y pásate al capítulo 7 de Ujú. Jueces Sí. 7:1 y dice, levantándose pues de mañana Jeroboal, el cual es Gedeón, le han puesto Jeroboal porque él antes de hacer eso tuvo que ir a derribar el altar que tenía, que lo derribó con un toro y lo iban a matar, y era el altar a Jeroboal, a Jerobal, y el papá de él dijo pues que nadie mate a Gedeón, que si Jerobal es Dios, pues que contienda él con Gedeón y lo mate él. Y entonces por eso le pusieron a Gedeón Jerobal, pero Ujú. él es Gedeón, ¿correcto? Sí, 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 Y todo sí. el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de Moreb. Ujú. Tenía el campamento de los madianitas que eran los que esclavizaban a Israel al norte, más allá del collado de Moret, en el valle. Ujú. Y Y Jehová Jehová dijo a dijo, Gedeón, el pueblo que ujú. está contigo es mucho para que yo dé Entrega a los a madianitas los en su madianitas en mano. su Entonces mano. lo mandó que los probara y Ujú. empezó a probarlo hasta que no quedaron sino 300 hombres y con esos 300 hombres Sí. dijo que le iba a dar la batalla. Y Gedeón estaba asustado porque los madianitas eran como el campamento de Madián,
era como la arena del mar. Vamos a leerlo aquí en el verso Gedeón 7:8 dice, tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas, cada uno a su tienda, los que no habían salido aptos para la prueba, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y dice, la última frase de ese verso dice, y Ujú. tenía el campamento de Madián Abajo. abajo en el valle. Y Ujú. aconteció que aquella noche Jehová, bueno, le dijo que se levantara, pero dice que por acá hay una parte donde dice, voy a ver si lo leo, a ver si la encuentro exacto. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú al campamento con Fura, tu criado, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás contra el campamento. Y él descendió con Fura, su criado, a los puestos avanzados de los hombres armados que estaban en el campamento, y Madián y Amalek y todos los orientales estaban, ese es el verso que me interesa, y Madián Vale. y Amalek y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables como la arena del mar, que estaba a la ribera del mar en multitud. Multitud. Entonces ellos eran Amalek y Ujú. Madián y todos los orientales. ¿De dónde viene el Islam? Del oriente. Sí, ¿Y los compara con qué? Dice que estaban como langosta. tendidos en el valle como langostas. ¿Y qué dice Sí. Apocalipsis? Y del humo salieron langostas, entonces se está refiriendo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen los escorpiones de la tierra. Entonces está diciendo que del humo salieron los del Islam, ¿correcto? Las langostas, Ujú. las langostas son un símbolo para el Islam, ¿vale? Ok. Pero vamos a demostrarlo un poquito más para que lo entiendan más inteligentemente y para eso vamos a ir a Génesis 25. Génesis. El Señor ilustra el fin desde el principio. Génesis 25. Sí. Génesis desde el principio. Y vamos a ir a Génesis 25 y vamos a leer corriendito desde el verso 1 en adelante. Dice, y Abraham tomó otra esposa cuyo nombre era Setura. En otras Biblias dice concubina, porque su esposa siempre será Sara por la eternidad. Sí. La cual le dio a luz a Simrán, a Joacín, a Medán, a Madián, a Isbac, tal, tal. Y nombra ahí los hijos que le dio a luz. Sí. Sí. Y dice... Y dice, vamos a saltarnos hasta el 5. Y Sí. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, Ahí que era el también. hijo de la promesa, no los Sí. hijos de la concubina, ni el Sí, hijo que sí, sí, tuvo sí. con Agar, sino era Isaac, que era el hijo de la promesa. Dio todo cuanto tenía a Isaac, que era el hijo de la promesa. Y Levítico 25:6 dice, y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió Ujú. lejos de Isaac, su hijo Hacia el cuando oriente. aún él vivía hacia el oriente, y hacia En el la tierra oriental. a la tierra Ujú. oriental. De allá, de ellos desciende el Islam, pero no solamente de ellos, sino que si tú vas a Génesis 16, de ahí y de acá de Génesis 16, junto con los de Setura, el de Ujú. Agar con el de Setura, todos fueron a la tierra oriental, iban a ser fieros como asnos salvajes, las manos de ellos contra todos y las de todos contra ellos, que eso es lo que Ujú. la profecía que se cumple en el Islam. Lo vamos a buscar allá en Génesis 16. Sí. Vamos a ir a Génesis Lo 16, tengo. desde el 8 en adelante vamos. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes y a dónde vas? Y él respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no será contada a causa de la multitud. Y le dijo también el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Será
su Contra todos. mano contra Contra todos y todos. las manos de todos contra Contra él. él. Y en otras traducciones dice, será hombre fiero como un asno salvaje. Por Ok. eso en los gráficos los Ais están representados con caballos de guerra, como asnos salvajes preparados para la guerra. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y eso, y la devolvió a la casa de la señora y le dijo que iba a hacer iba a multiplicar su hijo Ismael como la arena del mar, y los islamitas son muchísimos, muchísimos, Ujú, como la ujú, arena del mar. Pero cuando estuvo un tiempo en la casa de con Sara, pero dio a luz y el niño estuvo un tiempo, pero cuando nació Isaac, Ismael se sí, burlaba de Isaac y Sara sí. le dijo que lo echara con su mamá de ahí. Y Abraham estaba muy afligido por eso y el Señor se le apareció y le dijo, no temas hacer lo que dice Sara. Manda a Agar y a Ismael lejos de la casa que yo te los voy a proteger. Sí, Y los mandó y se fueron hacia la tierra del oriente. Entonces de Ismael y de los hijos con Cetura que fueron a la tierra del oriente viene el Islam. sí. Y son símbolos también de caballos rabiosos como de langostas, ¿ok? Y Vale. acá en Apocalipsis 9 los está describiendo como langostas, ¿vale? Sí, Te lo estoy muy bien. diciendo con un escrito está. Sigo leyendo, Sí, entonces sí. vamos a Apocalipsis 9. Ujú, Y del humo salieron langostas el Islam sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y les fue dado que no hicieran daño a la tierra, a la hierba de la tierra, la hierba es el pueblo de Dios, sí, a sí, la sí. hierba de Ok. la tierra, ni a ninguna cosa Sí, verde, ni a ningún árbol, al pueblo de Dios que está sellado, sí. sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes, a los que no guardan el día de reposo, a los que no Ujú, creen en la profecía de los 2520, que también es un reposo de gracia para el pueblo de Dios, que significa juicio, que significa expresión, significa muchas cosas, ¿verdad? ujú, A los que no tienen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. entonces, Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Graba ese verso, el verso 5 donde dice que son atormentados 5 meses. En sí, aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos, sí. y el parecer de la langosta será semejante a caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían coronas semejantes al oro, los turbantes que se ponen para allá en el Arabia, se ponen turbantes por Ujú, el sol, y sus caras eran como caras de hombres y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones porque son fieros. sí. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, porque ellos aman la guerra santa que ellos llaman. Y tenían colas como de escorpiones, eso es un arma que se llama catapultat, con la que disparaban piedras grandísimas a Ah, la catapulta, sí. las catapultas a los palacios amurallados y les hacían un hueco por donde se metían y cogían Sí, sí. sacerdotes presos y todo eso y los torturaban. Era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla y tenían alas como de escorpiones y tenían en sus colas aguijones y el poder de hacer daño a los hombres 5 meses y tenían por Ujú, rey sobre ellos al ángel del abismo. Entonces ujú. tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo. Así es donde usted ve que el rey del Islam es el ángel del abismo y el Oh, abismo sí. es una tierra que está sin Dios, desolada y vacía. ¿Y quién será el rey de esa tierra desolada y vacía y sin Dios y en pecado? ¿Quién es el rey de ella? El enemigo, Satanás. Entonces tienen por rey a Satanás, a él es el que ellos le llaman Alá. Y Sí. tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destrucción. Ese es el ángel del abismo. Dice, el primer ay Sí. es pasado, he aquí vienen aún 2 ayes
más después de estas cosas. Entonces, este primer ahí empieza con los seguidores de Mahoma. En los seguidores de Mahoma empiezan su aparición y sus guerras en julio 27 de 1299. Ujú, Y ellos iban de ahí a hacer daño, sobre todo al gobierno y al catolicismo durante 5 meses. 5 meses ujú. proféticos de 30 días. ¿Cuántos días son? Eh, 5 por 30, Es como multiplicar 3 por 5 15 y mil, agregarle un cero. mil ¿Cuántos días? quinientos veinte. No, Ujú. señora. Multiplique 3 por 15 y agréguele un cero al resultado. 3 por 15. Ajá. Vale. 3 por 5, perdón, 3 por 5. Ah, Ah, no, 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 sí, 3 por 15, 3 por 15. ¿Cuánto te da 3 por 15? 450. 3 por una, 3 3. por una 3 y una que llevaba 4. Porque 3 por 5 me da 15. Pongo 5 y llevo una. Y 3 por una 3 y una que llevaba Yo 4. creo, yo Y le creo, yo agrego creo. un cero, son No, 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 450. son ciento, que atormentarían a los hombres por 150 días. No es Ajá. multiplicar, es Ok. dividir 150 en 30. Vale, ¿Cuánto te espera. da? Espera, dame un segundito. O divida 15 en 3 y le agrega un cero. Perfecto. 15 Oh, dividido en 15, 3. 15, así, si divido 15 entre 3, son 5. Y si le Bueno, agrego no un le cero, agregues son el cero, no le 50. agregues el cero. 15 entre 3 te da 5. Entonces, 5. 150 días dividido en 30 es lo mismo que 15 dividido en 3. ¿Te da cuánto? Sí, Te da 5. sí, Y 5. 30 son los meses, así que son 150 días dividido en 30 te da 5 meses. Ok. Entonces, ellos iban a atormentar a esta gente, el catolicismo y al gobierno durante 5 meses. Mm, Y 5 meses o 150 días, durante 5 meses, 5 meses por 30 días nos da 150 días, sí, ¿sí? sí. Y 150 días le aplicamos la profecía día por año te lo he dado, entonces no son 150 días, sino 150 Años. años. Entonces, esos 150 años, ¿dónde van a terminar? Vamos a ver dónde terminan esos 150 años, porque esas son profecías que van avanzando, ¿correcto? Sí. Entonces, a 1299 le vamos a sumar 150 años más. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevan esos? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿El qué? 1299 más 150, ¿cuánto da? 1299 más 150. Ajá. 1400. 1200. Espérate, María. Que tú me estás hablando de muchos números en mi cabeza. Yo lo busco aquí lo sumo. Vale, dime. Mil, Mil doscientos mil noventa y doscientos nueve. noventa y nueve más 150. 50, 1449. Entonces da nos llevan al año de 1449, Mil cuatrocientos noventa y nueve, julio, 27 de julio. al 27 de julio de 1499. De Ah, aquí a aquí pasan 150 años, ¿correcto? sí. 150 años. Vamos a colocarlo aquí. 150 años. Es un periodo profético que va desde el 27 de julio después de Cristo hasta, hasta el 27 de julio hasta el 27 de julio de mil de mil cuatrocientos cuarenta y cuarenta y nueve nueve. después Vale, de Cristo.
¿Ok? sí, sí. Eso pasa ahí, entonces pasan ahí y ese es el primer ay, o la quinta trompeta. Ujú, ¿Ya? ¿Está comprendido sí, eso? Ese periodo sí, profético es sí. este periodo profético de 150 años. Y esa es la primera trompeta. Ahora vamos a leer el otro, la otra, El, la sexta trompeta. Y vamos a leer desde el verso, Apocalipsis 9 desde el verso 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, ujú, desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ujú. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora. Una hora profética, guárdalo ahí en tu mente, son 15 días, ¿oyó? Una hora profética, 15 días. Sí, sí, entonces dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora o 15 días. Y el día, un día profético es un año, Sí. día igual a un año. Y el mes, un mes tiene 30 días, aplicando el principio profético día por año, entonces ese mes es igual a 30 años. Ujú, Y el mes igual a 30 años. Y el año, un año profético tiene 360 días, así que ese año es igual a 360 años. Y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de a caballo era, bueno, ahí dice y ahí sigue describiéndolos, pero lo que más quiero yo trabajar es con el verso que dice que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Entonces, ujú. una hora profética son 15 días, un Ajá. mes son 30, un día es Día. un año y un Ujú, mes son 30 años, pues entonces ahí ya habrían 31 años. Y para la hora, día, mes y el año son 360 años. Entonces 360 más 30 años son 390 más un año serían 391 años y 15 ujú, días, ¿correcto? ujú. Y esos Sí. 391 años empiezan aquí. El 27 de julio de 1449 empiezan los 391 años y 15 días. Entonces usted va a sumarle, haga una suma ahí, a 1449 le sumas 391 te llevan a julio de 1840. Te llevan al año 1840, ¿vale? Ujú, Te sumas 391 a 1449 te llevan a 1840, ¿vale? ujú. 391 más 1849 te lleva 1840. a 1840. Muy bien, Ujú. 1840. Pero si le suman los 15 días, te llevan al 11 de agosto de 1840. ¿Ok? Dame otro segundo, cariño, Bueno, que vale, un segundo. Ay, anda, en vez de contestar lo que hice fue que rechacé. Déjame, que es la mamá de la niñita. sí, Eh, yo te, es solamente para decirle, ¿no? Que dentro de un ratito le llamamos. sí, ya vamos a terminar. Terminamos Sí, con esto y sí, no, ya. pero nada, me avisarle, vale. Vale. Ay, Dios mío, no me deja ni siquiera escribir esta. Buenos días. En un momento te llamo. Ya está.
Estoy de vuelta, María. Entonces eso te lleva hasta el 11 de agosto de 1840. Mira, ahí está delineado, ¿cierto? 11 de agosto de 1840. Así que Ajá, del 27 de julio de 1449 al 11 de agosto de 1840 pasaron 391 años, ujú, 391 años, punto 15 días, ¿correcto? ajá, 391 años y 15 días. Pero acá, año y 15 días. 391 años y 15 días. Desde el 27 y esa es la sexta trompeta, ¿vale? ok, O segundo hay. 391 años y 15 días que se cumplieron el 11 de agosto de 1840. Vamos a ver eso allá en el espíritu de profecía, ¿vale? sí. Entonces dice, ante semejante testimonio la expresión se atreven, dice, como los argumentos. Esperé a ver. ¿Dónde está en el conflicto? Estoy ahí donde estábamos en una profecía significativa, Vale. pero creo que está en la parte final de esa, o si no está, sí, está ahí en la parte final de esa. Está en la parte final de donde estábamos, de la profecía significativa, donde creo que Sí. donde está subrayado. Usted vaya y busque el párrafo de donde dice en 1840. Hay un párrafo después de donde de eso que está subrayado, pase unas hojas, vaya mirando todos los párrafos y donde inicia un párrafo que dice en 1840 otro notable cumplimiento de la profecía. El párrafo empieza con 1840. Sí. ¿Lo encontró? No, estoy buscando. Estoy en las últimas dos hojas. Y tiene a Mateo como referencia. Tiene una referencia de Apocalipsis 6 12 17. Tiene a Mateo 24 33 que habla como de esa, de Vale. Mateo 24 33 que dice, así se realizó la última de las señales, o sea, las señales de que se cayeron, de las señales de la venida de Jesús, cuando dice que se oscureció el sol, cuando la luna se volvió como de sangre, cuando llovieron las estrellas, Mateo 24 33 por ahí. Ujú. Después de esa hay otra cita que cita Apocalipsis 6 12 y 17. Mira, yo como he volteado el teléfono, lo tengo más claro aquí en el teléfono. Sí, ¿qué Así dice? que, no, si me lo señaliza por dónde tú vas o no lo has encontrado tú, Yo ya lo encontré. pues Míralo acá, señalízamelo. ve la señal acá. Ah, dice 1840. Otro Ese. notable cumplimiento de la Es, profecía. Vale. vamos a leer ese. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo noveno de Apocalipsis, que es la que te estoy dando yo, el Ujú, capítulo noveno de Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. La caída del sí, Imperio Otomano también es Islam, los otomanos son Islam, sí, sí, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, sí. durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió:
admitiendo que el primer periodo de 150 años, el que te acabo de explicar, Sí. se haya cumplido exactamente antes de que Diacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo o los 150 años, terminarían el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y Ujú. dice, y pasé la hoja y aquí estoy con el Sí. cursor, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Y luego dice, en la fecha misma, el siguiente párrafo dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa o los países católicos y se puso así bajo la tutela de las naciones católicas. Ahí dice cristianas, pero ese cristiano al que se refiere ahí es el catolicismo. Ujú. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, lo que recibió un impulso maravilloso, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas. Y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces, esto es un cumplimiento, y como ves, yo te estoy hablando de esto con un Sí. escrito está, Sí. y al cumplirse eso, aquí como lo estamos delineando, el 11 de agosto de 1840, ¿lo ves ahí? Sí. 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 Y ahí ves desde el 27 de julio de mil cuatrocientos Sí. cuarenta y nueve cuarenta y al 11 de nueve agosto de 1840 hay trescientos Pasaron. noventa y un años y Sí. 15 días Sí. después Sí. del primer periodo de 150 años, Ajá. con el cumplimiento de esas profecías de Apocalipsis 9 el 11 de agosto de 1840 como lo ves escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía, Mm. se confirmó el principio de interpretación bíblica, el principio de día por año, que es correcto y es divino. ¿Correcto? Sí. Correcto. Con un cumplimiento que está registrado en las crónicas de la historia mundial. Y Ujú. como ves, esta es la profecía que nosotros manejamos, la que se abrió del movimiento milerita, pero que eso no quedó ahí, sino que ha seguido avanzando hasta donde estamos ahorita. Ok. Y si nosotros no cambiamos los pilares, sino que los repetimos y los ampliamos, quiere decir que somos el movimiento que tiene la verdad. Amén. Somos la verdadera pueblo remanente de Dios para este tiempo. Y con esto creo que te puse al día con esas profecías, al menos cuando las sigamos nombrando, o que te metas en mi canal y veas los videos de profecía y te digan el primer ay, el segundo ay, la profecía en los 391.5 o la profecía en los 150, usted ya va a saber, ah, María me habló de esto, ¿correcto? Sí. Entonces con esto quedamos hasta aquí. Pienso Vale. que te hablé de muchas, ya tienes muchas profecías en tu registro Tengo mucho, mental. mucho en mi cabeza. Ya Tengo tienes. mucho. Pero Al lo que principio quiero. se cumple lo que dice la profecía de Ezequiel, la visión de Ezequiel, Sí. que dice que vio una rueda como ruedas dentro de ruedas, que al Ujú. principio parecían confusión, pero que a medida de que usted las observaba, se iba encontrando perfecta armonía, Sí. ¿correcto? En- Correcto. entonces quiere decir que, presentación, vamos a colocar esta presentación. Vamos a ponerle presentación 21 a este. Vamos a ponerle aquí presentación 21 para que quede allá. Ujú.
Y con esto te quedan consignadas esas profecías, ya quedas con una base para avanzar. Tranquila que a medida que vayamos avanzando, vamos a tener que volver a ir a ellas para poder ir ampliando y eso lo vas a ir viendo tantas veces que, lo vas a ir viendo tantas veces que, lo vas a ir viendo tantas veces Que me lo voy a aprender de memoria. que lo vas a aprender de memoria, vas a encontrar Y en lo voy ello. a poder enseñar, María, que yo no solamente quiero aprenderlo, sino y no enseñarlo, ¿sabes? Pues, Entonces, pues para que enseñarlo tengo que aprenderlo. Pues es que eso es lo que queremos, que, que, que lo puedas aprender. Sí. Vamos a ver. Yo no sé si este quedó, pero lo que sí lo voy a dejar es como que, ya como que aquí no lo voy a borrar por si me quedó algo mal, lo vuelvo a subir. Entonces vas a ir, te vas a ir dando cuenta que después, a medida que sigamos trabajando con esto y que sigas estudiando la Biblia, vas a encontrar con todas estas delineaciones y todos estos eslabones vas a encontrar una armonía perfecta inteligentemente y lo vas a entender inteligentemente y ahora sí Ujú. vas a coger en esa iglesia y lo vas a hablar. En esa o no, porque imagínate, no se puede obligar al que no quiere aprender, María. Pero tienes que enseñarlo y si no lo quieren aprender, finalmente te expulsarán y tendrás que ir a donde Dios te mande. O sí, Mira mi camino y mírate en él. o sí. Pues no el mío, mira el de Jesús y mírate en el camino de Jesús. Sí, Vamos. mira, yo lo que quiero es hacer la voluntad del Señor Amén, amén. y poder ayudar verdaderamente al que quiera aprender. Exactamente. Entonces, por eso es que me quiero preparar yo. Quiero aprender yo para poder. Vale, Leandra, por favor, haz Vamos. una oración para cerrar. Bueno. Amoroso y Padre bueno que estás en los cielos, Señor y Dios. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo, Señor, en que mi mente ha sido despejada para poder ser alimentada, Señor, con su palabra. Usted conoce mi capacidad mental, Señor, porque usted la creó. Por lo tanto, le suplico, Dios, que si es su voluntad de ampliar mi conocimiento, de ampliar mi mente, de ayudarme a captar y aceptar su verdad, por favor, Señor, yo estoy aquí como una sierva que no sabe nada, Señor, queriendo aprender a absorber su verdad para poderla enseñar a otra persona, Señor, y que no nos perdamos por falta de conocimiento. Dios mío, en sus manos está mi hermana María, con todo ese conocimiento que usted le ha dado, con esa capacidad de enseñar que le ha dado, Señor. Bendígale y multiplíquele, oh Dios, cada día más en sus necesidades, en su pedido, que usted conoce cuáles son, porque usted conoce su corazón, Señor, y sabe que el deseo más grande que ella tiene es poder ayudar a salvar ese hijo, Señor. Que usted abra también la mente de ese muchacho, que usted tenga, Señor, un contacto con este muchacho, Padre, porque usted todo lo puede, que usted hable al corazón de este chico, Señor, y que en él no haya más remedio que la aceptación, porque la verdad lo libertará, Señor. Cuando él le acepte como la verdad y la vida, su vida será liberada de tanta desgracia, de tantas cosas malas, Señor, en la que está. Por lo tanto, pongo a su madre, Señor, que sigue orando, suplicando por este su hijo, Señor, orando y llorando y sufriendo por él. La pongo en sus manos, Señor, y asimismo pidiéndole mil bendiciones para ella, Señor, y que siga, pueda seguir enseñándonos a las personas su palabra, la profecía, Señor, que a veces a nosotros se nos hace tan difícil porque son tantos números que a veces la pasamos por alto. Así que yo en sus manos dejo a mi hermana María, dejo su vida, dejo su familia, dejo sus hijos, sus Amén. nietos, Señor. Dejo en sus manos, Señor,
la entrada y la salida de mi hermana María, Señor, y sobre todo el reposo y el descanso de su vida, que es saber que sus hijos, Señor, le siguen. Por lo tanto, Padre de amor, una vez más, ahí la dejo, porque solamente en sus brazos ya podrá tener el descanso que necesita su alma. Aumente su fe, Señor, no permita que decaiga nunca y que ella pueda seguir intercediendo por su hijo. Ayúdeme también a mí a Amén. interceder por los míos, Señor, Amén. porque tampoco quiero que se pierdan, sino que puedan venir al conocimiento, que puedan arrepentirse, Señor, y aceptar esta verdad, Señor, tan grande que su venida está tan cerca, Padre bueno. Gracias por esta oportunidad, gracias por este día. Permita, oh Dios, que vuelva rápido el miércoles próximo para seguir alimentándome, Señor, para que la hermana María pueda seguir enseñando. También esta persona, Señor, de edad que ella me habló ahorita, en su mano está, Padre, porque usted le conoce. Sea Amén. usted con esta persona y permita que también pueda seguir aprendiendo. Y Amén. esa paz mental y en su corazón que este hombre necesita, que sea cambiado el odio y el resentimiento, Señor, por amor y perdón, porque así Amén. también Él será liberado. Amén. Gracias, Señor, por tantas oportunidades que nos da, por amor a Jesús. Amén. 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 Mi querida María, ya nos vemos el miércoles. Yo tengo que cocinar rápido. Sí, ya voy aquí, yo también voy aquí. Yo también tengo que hacer muchas cosas.